Buenas tardes a todos. Damos inicio a la sesión que tenemos prevista sobre un tema de enorme actualidad e importancia, el Sáhara Español, un conflicto aún por resolver. Quisiera en primer lugar disculpar al presidente del Instituto, don Marcelino Oreja Aguirre, que lamentablemente ha tenido un amigo muy cercano, el embajador José Joaquín Puig de la Bella Casa, que está en estos momentos gravemente enfermo, y el presidente del instituto pues, se sentía con poco ánimo, dado que verdaderamente para él ha sido como un hermano desde hace 60 años, desde que ingresaron en la carrera diplomática, y por tanto vamos a respetar esa amistad y ese dolor que en estos momentos tiene el presidente del instituto, Marcelino, y unirnos a él y a la familia de José Joaquín Puig de la Bella Casa, que por otro lado pues son muy buenos amigos de todos nosotros y del instituto. Bueno, eso no obsta para que podamos tener esta reunión, esta sesión, donde tenemos a uno de los mayores expertos en este tema, que es el embajador, si no el mayor, porque además lo ha vivido desde diferentes ópticas, desde hace mucho tiempo y con un interés especial, que es el embajador José Antonio de Iturriaga. El embajador de Iturriaga se doctoró en la Complutense en el año 64 con una tesis sobre participación de la ONU en el proceso de descolonización, es decir, que ya desde su tesis doctoral hace unos cuantos años el embajador Iturriaga se ha interesado y ha seguido esta cuestión. Entiendo que la tesis fue más amplia sobre los procesos de descolonización en general, pero que obviamente después tuvo mucho que ver o pudo aplicar parte de esa investigación a lo que ocurrió con el Sáhara. El embajador Iturriaga amplió estudios en el University College de Londres, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de París, en la Academia de la Haya de Derecho Internacional. Ha sido profesor ayudante de Derecho Internacional, encargado de cátedra, profesor de Derecho Diplomático y Consular. Es doctor honoris causa por la Universidad de Moscú y en la carrera diplomática, donde ingresó en el año 63, fue secretario de embajada en Liberia, cónsul en Düsseldorf, asesor jurídico internacional, ocupó diversos puestos en el ministerio y como embajador, además de jefe de la Asesoría Jurídica Internacional, un puesto enormemente relevante también desde la perspectiva jurídico-técnica y de asesoramiento en Derecho Internacional Público en el ministerio, y secretario general técnico también del ministerio. Como embajador, fue embajador en Irak, en Irlanda, representante permanente ante la ONU en Viena, embajador en Rusia, embajador en misión especial para cuestiones marítimas y cónsul general en Oporto. El embajador Iturriaga, además de esta tarea diplomática, académica, ha continuado escribiendo libros que todos seguimos con enorme interés. Le agradezco al embajador Iturriaga, y además en un área en particular de gran especialización, que es el derecho del mar, sobre el que ha publicado libros como La actual revisión del derecho del mar, una perspectiva española, Straits Used for International Navigation, ámbito de soberanía en la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, The International Regime of Fisheries, ámbitos de jurisdicción en la Convención de la ONU sobre el derecho del mar, etc. Bien, muchas gracias al embajador Iturriaga. Él acaba de publicar un libro sobre este tema y ese es el motivo de que tengamos esta sesión. Queríamos hablar de una cuestión que nos interesa desde el punto de vista de la política exterior española, pero nos interesa también desde el punto de vista de la política internacional y con los últimos acontecimientos todavía durante la presidencia Trump, y queremos entenderlos un poco mejor. Hemos convenido con el embajador Iturriaga que primero él le gustaría hablar, digamos, del pasado, de lo que fue el proceso de descolonización del Sáhara, y explicarnos con detalle ese contexto de hace ya unas cuantas décadas, pero que sin duda tuvo una gran influencia en la política exterior española del momento, y una segunda parte en la que miremos más bien al futuro, qué soluciones puede tener
el contencioso del Sáhara. Vamos después a abrir el debate para que todos ustedes puedan hacer las preguntas que estimen convenientes. Y sin más ado, le doy la palabra al embajador titular. Muchas gracias. Ante todo, quiero unirme a los sentimientos expresados por la triste noticia de la gravedad de José Joaquín Puigcerá Bellascasa. También fue un gran amigo. Bueno, espero que todavía siga siendo. Fue mi jefe directo cuando era director general de Cooperación Técnica Internacional y posterior era su director general con él, posteriormente su secretario, y luego coincidimos geográficamente. Cuando era embajador en Londres, yo estaba de embajador en Dublín. Y siempre he estado muy en contacto con él y le tengo gran aprecio, por lo que deseo que, si es posible, pues que se mejore. Y le añado además, comprendo las situaciones de estado de ánimo de Marcelino y que no pueda estar con nosotros. Quisiera, antes de empezar ya a entrar en materia, agradecer al CEO y al director de Institutos Europeos, al profesor Benito, por su habilidad en acogerme en su prestigiosa sede. Él decía antes, hablando de mi historia académica, efectivamente hice mi tesis doctoral sobre la participación de la ONU en el proceso de descolonización, pero luego la apliqué casi mutatis mutandi al mismo tiempo, porque mi memoria en la escuela fue sobre el futuro político e internacional de la Guinea Ecuatorial, otra de los territorios coloniales de España, con lo cual he estudiado esos dos temas, el de Guinea, sobre que además he escrito un libro, aparte de mi memoria, y ahora sobre el Sáhara. Voy a empezar de la forma muy más breve posible, pero señalar los puntos claves del proceso de descolonización del Sáhara español. Hay dos fases: la descolonización bajo España, bajo España, y la descolonización bajo el control, más o menos, control remoto de la ONU. En España se produjo durante este proceso del gobierno de Franco una cierta rivalidad en el tema de la descolonización. Por un lado estaba la presidencia del gobierno, Carrero Blanco, que era partidario de seguir, de no conceder la autodeterminación a las colonias españolas. De otro lado estaba el Ministerio de Asuntos Exteriores con Castilla, Fernando María Castilla, que comprendía que había que colaborar con las Naciones Unidas y proceder a la descolonización de los territorios coloniales españoles. Un proceso, intento de mantenerlo, un intento fallido de provincialización, pero al final ya, sobre todo a partir del asesinato del presidente Carrero Blanco, en que el gobierno español al fin decide asumir su responsabilidad de descolonizar al Sáhara. Ya en una carta del representante permanente en Naciones Unidas, Jaime de Piñés, al secretario general Waldheim, el 20 de agosto de 1974, le comunicó que España estaba dispuesto a celebrar en el primer semestre de 1975 un referendo bajo los auspicios de la ONU, en el que el pueblo saharaui pudiera expresar libremente su voluntad. Inmediatamente Marruecos reaccionó y pidió que se solicitara un informe al Tribunal Internacional de Justicia para que aclarara la situación histórica y si Marruecos, que pretendía ser el titular de la soberanía del Sáhara Occidental, tenía derechos o no a ello. Con ello, las Naciones Unidas aceptaron la propuesta de Marruecos y pidió a España que suspendiera el referéndum. Lo cual, cuando España, después de mucho trabajo, consiguió decidirse a ofrecer al pueblo saharaui la posibilidad de autodeterminarse, las maniobras de Marruecos, con apoyo, curiosamente, de Argelia, Mauritania y de todo el mundo afroasiático, que habían estado presionando a España para que permitiera el ejercicio de este derecho a los saharauis, cuando llegó el momento de concedérselo, lo impidieron con esta pérdida lamentable de tiempo. Bien, el tribunal dio un informe bastante convincente, bastante claro. Dijo: las informaciones de las que dispone el tribunal no apoyan la pretensión de Marruecos de haber ejercido soberanía territorial sobre el Sáhara Occidental.
no cabe excluir la posibilidad de que el sultán de Marruecos manifestara su autoridad con respecto a ciertas tribus del territorio. Existía en el momento de la ocupación española vínculos jurídicos de vasallaje entre el sultán y ciertas tribus que habitaban el territorio y derechos, incluidos derechos relativos a la tierra, que implicaban vínculos jurídicos entre el conjunto mauritano y dicho territorio. Sin embargo, no demostraban la existencia de vínculo alguno de soberanía territorial sobre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos de un lado o el conjunto mauritano de otro. El tribunal no ha encontrado pues la existencia de vínculos jurídicos de tal naturaleza que modifique la aplicación de la resolución 1415, la famosa declaración colonial, respecto a la descolonización del Sáhara Occidental y en particular del principio de autodeterminación en virtud de la libre y auténtica expresión de la voluntad de los pueblos del territorio. Pese a esta claridad en la decisión del tribunal, fue una opinión constructiva, no fue una decisión en contencioso. Pese a ello, el sultán de Marruecos, Hassan II, dijo que Nación Unida le había dado la razón y inició la famosa Marcha Verde, que todos conocen, que finalizaría en un momento trágico en España, porque estaba falleciendo el jefe del Estado, y se llegaron a los acuerdos de Madrid, firmados el 14 de noviembre de 1975, en la que España ratificó su opinión de descolonizar el territorio, poniendo término a responsabilidades que tenía como potencia administradora. Procedería de inmediato a instituir una administración temporal del territorio en la que participarían Marruecos y Mauritania, en colaboración con la YEMA, a la cual serán transmitidas tales responsabilidades y poderes, cosa que no se hizo. La terminación de la presencia española se llevará a cabo definitivamente antes del 28 de febrero de 1936. Será respetada la opinión de la población saharaui expresada a través de la YEMA. Esto fue lo que dijo los acuerdos de Madrid. Yo voy a entrar ahora en el examen de estos acuerdos, que la inmensa mayoría de los autores lo consideran inválidos, ilegales, pero de luego sí diré que no tuvieron efecto en España porque nunca fueron publicados en el Boletín Oficial del Estado, como establece el Código Civil Español y las normas sobre los derechos de los tratados. A raíz del Acuerdo de Madrid, la ONU reaccionó de una forma un tanto ambigua, como es muy habitual, porque adoptó una resolución con dos partes que eran francamente contradictorias. Una propuesta por los países afroasiáticos dirigidos por Argelia y otra por los amigos de Marruecos. Y la pusieron en una misma resolución con un apartado A y un apartado B. El apartado A se decía que reconocía el derecho a libre determinación del pueblo saharaui y que era responsabilidad de España y de la ONU el que lo llevaran a cabo. Por otra parte, en la sección B tomaban nota, no lo aprobaban, tomaban nota de los acuerdos de Madrid, pero al mismo tiempo reiteraba el derecho de la libre determinación, a la libre determinación del pueblo saharaui y pedía a los administradores temporales que permitieran el desarrollo de este ejercicio. Finalmente, España, conforme a lo que se estableció en el Acuerdo de Madrid, comunicó el 26 de febrero de 1966, mediante una carta del embajador Piniés al secretario general Waldheim, que con esta fecha, 26 de febrero del 66, el gobierno de España daba término definitivamente a su presencia en el territorio del Sáhara y estimaba necesario dejar constancia de lo siguiente. España se considera desligada en lo sucesivo de toda responsabilidad de carácter internacional con relación a la administración de dicho territorio, a cesar en su participación en la administración temporal que se estableció para el mismo. Y B, y esto es importante, la descolonización del Sáhara Occidental culminará cuando la opinión de la población saharaui se haya expresado válidamente. Sí, España abandonaba literalmente el territorio, pero reconocía, y esto fue una morcilla, por decirlo así, que introdujo el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, José María de Ariza, ante una situación francamente mejorable, como había terminado, que había acabado en los Acuerdos de Madrid. Por otra parte, los Acuerdos de Madrid, aparte de que no tuvieran vigencia en España, tampoco se aplicaron, puesto que se pretendía que esta voluntad del pueblo saharaui se expresara a través de la YEMA, que era
era una asamblea sin una representatividad y nunca llegó a ejercer. También se transferían los poderes y las responsabilidades que España abandonaba a esta YEMA, a esta asamblea de los nativos saharauis, pero tampoco se realizó. O sea, ¿qué ocurrió? Pues que Marruecos y Mauritania, aprovechando la retirada de las tropas españolas, ocuparon el territorio y se lo dividieron entre ellos. El Frente Polisario, el representante del pueblo saharaui, se alzó en armas contra los dos invasores y se inició una guerra cruenta y larga. Fue más breve en relación con Mauritania, puesto que este país aceptó un acuerdo de paz con el Polisario en 1979 y se retiró de su parte del territorio que fue ocupada por Marruecos, con lo cual Marruecos se quedó con todo el territorio, salvo un tercio aproximado que controlaba en el desierto el Frente Polisario. Las Naciones Unidas condenaron la ocupación ilegal de Marruecos y empezaron a tratar de mediar para que se llegara a un acuerdo de paz, un conflicto militar entre los dos contendientes, de un lado Marruecos, de otro el Frente Polisario. Se adoptó en 1980 una resolución, la Asamblea General adoptó una resolución importante porque va a hacer cambiar el approach, la perspectiva, el enfoque del problema. En la resolución 3519 de 11 de noviembre de 1980, la Asamblea General reiteró el llamamiento a Marruecos para que pusiera fin a la ocupación del territorio del Sáhara Occidental y le pedía encarecidamente a Marruecos y al Frente Polisario, representante del pueblo del Sáhara Occidental, que entablaran negociaciones directas con miras a llegar a una solución definitiva de la cuestión del Sáhara Occidental. Sí, aquí se produce un cambio. Se trataba hasta ahora de dos contendientes y se les pedía, la ONU le había pedido, que se pusieran de acuerdo para terminar el conflicto. Ahora aquí, para terminar el conflicto armado, ahora aquí ya se les pide a Marruecos y al Polisario que se resuelva no ya el enfrentamiento bélico, sino el conflicto sahariano. Es decir, que ya le da la propia Naciones Unidas, le da una cierta titularidad a Marruecos. Que después de la guerra continuó durante mucho tiempo y finalmente en 1991 se llegó a un acuerdo de alto el fuego, con la condición de que el pueblo saharaui podría ejercer el derecho a la libre determinación. En una resolución detallada del Consejo de Seguridad, la 690 de 1921, el Consejo expresó su apoyo total a los esfuerzos del Secretario General en relación con la organización y supervisión por parte de las Naciones Unidas en cooperación con la OUA, la Organización de la Unión Africana, de un referéndum de libre determinación del pueblo saharaui y decidió establecer a estos efectos, bajo su autoridad, una misión de las Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental, la MINURSO, es decir, que se creó un organismo para llevar a cabo este referéndum. Todo el mundo, incluido Marruecos, aceptó la celebración del referéndum. Llevado cuando trató de llevarse a cabo, Marruecos lo boicoteó del principio, alegando toda serie de excusas, el censo, al mismo tiempo produjo una corriente de migratoria de marroquíes de otras partes que no tienen nada que ver con el Sahara, hasta el punto de que el número de marroquíes procedentes del resto de Marruecos era superior al número de saharauis. En fin, que no se llegó, hubo mediaciones, hubo nombramientos de representantes especiales como Baker, el antiguo secretario de Estado norteamericano, que presentó un plan que no fue aceptado por Marruecos y así llegamos hasta la actualidad en que sigue el conflicto. Marruecos ocupa de facto la mayor parte del territorio del Sáhara Occidental sin tener un título jurídico alguno. Entonces voy a examinar muy brevemente para llegar a esta situación. ¿Quién ha sido el culpable? Pues no ha habido un único culpable, ha habido muchos culpables. Como dice, entre todos la mataron y ella sola se murió. Todo, ha habido muchos, unas concausas equivalentes en la culpabilidad sobre la situación actual en que se ha impedido al pueblo saharaui
que ejerciera su derecho a la libre determinación. Empezando por España. España se retiró, perdón, se retiró unilateralmente, sin dando una comunicación a la ONU. Sin embargo, el subsecretario de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas, Hans Corell, dio un informe en 2002 en que decía que el Acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora, condición que España por sí sola no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la administración sobre el territorio a Marruecos y a Mauritania en 1935 no afectó a la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo. Marruecos no figura como potencia administradora en la lista de los territorios no autónomos de Naciones Unidas y, por consiguiente, no ha transmitido información sobre el territorio. Es claro, el principio del derecho romano nemo dat quod non habet, que España no podía transferir lo que no tenía, la soberanía sobre el territorio que correspondía al pueblo saharaui. Por otra parte, no podía transferirlo y Marruecos no podía adquirirla. Marruecos, sin embargo, siguió manteniendo que era la soberana desde tiempos históricos de la soberanía del territorio de lo que hoy es el Sáhara Occidental. Sin embargo, Marruecos no puede ser considerado parte del proceso de descolonización del Sáhara Occidental porque carece de cualquier título jurídico, ya que la ocupación militar del territorio no puede ser considerada como tal. Otro latinajo es injuria necoritorius. De la injusticia no puede nacer el derecho y de una ocupación militar no se deriva ningún título jurídico. Las partes siguen siendo España, de un lado, que es la potencia administradora, y el pueblo saharaui representado por el Frente Polisario. El gobierno español declinó en 1976 la responsabilidad de España como potencia administradora, pero, como dijo el subsecretario de Naciones Unidas, no estaba autorizada para transferir a terceros la soberanía del territorio. Marruecos es, pues, la potencia ocupante del territorio que administra de facto, pero no tiene derecho alguno a apoderarse de él si no cuenta con la utilización del pueblo saharaui libremente expresada mediante referéndum, como aceptó España en su carta de despedida al secretario general. El propio asesor jurídico de la Unidad Africana, que es la organización que heredó a la Organización Africana, ha afirmado que el Sáhara Occidental es un territorio autónomo con arreglo al artículo 73 de la Carta de la ONU y conserva su condición independiente y distinta de la metrópoli, hasta que el derecho de libre determinación de su pueblo haya sido ejercido plenamente a través de un referéndum. Marruecos nunca ha adquirido la condición de potencia administradora del Sáhara Occidental, con arreglo a dicho artículo 73, y la presencia de Marruecos en el Sáhara Occidental es considerada tanto por la ONU como por la Unión Africana como una ocupación, lo que está en contradicción con los principios de la Unión Africana. El Sáhara Occidental sigue figurando en la lista de territorios no autónomos de Naciones Unidas después del abandono por España en 1976 de sus responsabilidades administrativas. Y como territorio autónomo conserva su estatus distinto y separado hasta el momento en que el pueblo saharaui haya ejercido su derecho a la autodeterminación. Y cabe hacer una salvedad, que es en los informes anuales sobre la relación de territorios aún pendientes de descolonizar, aparece el Sáhara Occidental y aparece potencia administradora España. Hay una nota de página que dice España en febrero de 1966 abandonó la administración, tal. O sea, es una reconocimiento, digamos, de facto, pero no un reconocimiento. La nacionalidad no ha avalado jurídicamente el abandono por parte de España de sus responsabilidades sobre el Sáhara Occidental ocupado por Marruecos. Sigue el tercer elemento fundamental en esta situación, el Frente Polisario. El Frente Polisario cometió un gran error de atacar a España cuando España ya había mostrado su voluntad de permitirle que ejerciera su determinación. Mantuvo una guerra larguísima en la que se desangró militarmente, consiguió derrotar a Mauritania y mantenerse las tiesas a Marruecos,
que construyó el famoso muro con la ayuda de los técnicos israelitas que atraviesa todo el territorio de norte a sur, y creó la República Árabe Saharaui Democrática, la RAS, que sin embargo, aunque ha sido reconocida por unos 82 países, son todos, ningún país occidental, ningún país importante, la ha reconocido y carece de fuerza política internacional. O sea que al mismo tiempo pues, se ha visto que su territorio, el pequeño trozo de territorio que aún controla, es prácticamente inhabitable, y la mayoría de su población se ha tenido que refugiar de mala manera en unos chamizos en Argelia, en la zona de Tinduf, donde llevan casi 40 y tantos años en una situación realmente lamentable. Mauritania. Los tres principales protagonistas son, por supuesto, España, Marruecos y Frente Polisario. Pero también hay otros elementos importantes y también corresponsables de la situación. Mauritania también se unió a las reivindicaciones de aparte del Sáhara, de una parte del Sáhara Occidental, y hay que reconocer que, desde luego, los mauritanos tienen más conexiones con el pueblo saharaui que los marroquíes. En realidad, tampoco, como declaró el Tribunal Internacional de Justicia, tuvo nunca una soberanía sobre esa parte sobre el Sáhara. Reaccionó a tiempo, es decir, se retiró, reconoció a la RAS, y adoptó una actitud de neutralidad entre el conflicto entre Marruecos y Frente Polisario, y ha contribuido, ha participado en las conversaciones, pseudo-negociaciones entre Marruecos y el Polisario para tratar de ayudar a encontrar una solución. Argelia es uno de los principales responsables entre los protagonistas de segundo orden, porque bueno, ellos han sido el principal apoyo político, militar, logístico y sobre todo humanitario del Frente Polisario. Pero al mismo tiempo no ha querido enfrentarse abiertamente con Marruecos y ha adoptado una actitud ambigua, con contradicciones. A veces reconoce el derecho de Marruecos al territorio del Sáhara, otras veces se lo opone, pero no pretende, no reivindica nada sobre el Sáhara, sobre el territorio del Sáhara. Sin embargo, sí ha sido una aspiración tradicional el tener un acceso al Atlántico, de modo que Argelia ha favorecido la creación del Estado saharaui, que le permitirá tener ese acceso al Atlántico. Pero, obviamente, en momentos claves, como cuando se pidió Marruecos pidió tiempo muerto para evitar la celebración del referéndum, Argelia la apoyó contra toda lógica. Y luego están dos importantes protagonistas, y con esto termino el planteamiento de la presentación de los protagonistas, que son Estados Unidos y Francia. Estados Unidos siempre apoyó a Marruecos, que es su aliado preferencial en África del Norte, donde tiene importantes bases militares, y pues se puso manifiesto sobre todo cuando fue la responsable de organizar la Marcha Verde, que fue planificado por la CIA y especialmente con el entonces responsable de seguridad, Henry Kissinger. Estados Unidos siempre ha apoyado a Marruecos, pero ha adoptado una actitud de cierta aparente neutralidad. Constituyó lo llamado el Grupo de Amigos del Sáhara, formado por los Estados miembros del Consejo de Seguridad permanente del Consejo de Seguridad, más España, y Estados Unidos tradicionalmente era la que redactaba el proyecto de resolución que todos los años aprobó la Asamblea General. Pues bien, esta situación ha cambiado cuando le faltaba unos días para abandonar la Casa Blanca. El presidente de triste recuerdo, Donald Trump, pues reconoció la ocupación del Sáhara Occidental por Marruecos. El señor Trump dijo: hoy hemos conseguido otro logro histórico. Nuestros dos grandes amigos, Israel y Marruecos, han acordado establecer relaciones diplomáticas plenas, un considerable avance para la paz en Oriente Medio. Marruecos reconoció a Estados Unidos en 1777 y es por tanto apropiado que la nación estadounidense reconozca su soberanía
sobre el Sáhara Occidental. Una lógica perfecta. En la búsqueda de una solución que es la propuesta de autonomía seria, creíble y realista de Marruecos, que es la única base para una solución justa, duradera, para una paz y prosperidad perdurable. Aquí se me decirá antes que las Naciones Unidas en su deriva ha ido en los últimos años ha ido haciendo menos hincapié en la autodeterminación, incluso en las últimas resoluciones ni siquiera se menciona el referéndum, y ha ido dándole mayor apoyo, o ha dado su apoyo, a la propuesta de Marruecos de conceder al pueblo saharaui una autonomía limitada, por cierto, dentro del Reino de Marruecos. Pues bien, Naciones Unidas ha visto, y la mayoría de las potencias han visto con simpatía esta propuesta, posible fórmula para solucionar el problema, y Trump la asumió plenamente. Bueno, ¿qué va a pasar? También prometió crear consulados en el Sáhara Occidental y, de hecho, pues creó un precedente, y a raíz de su decisión ha habido ya 22 estados que han reconocido la ocupación del Sáhara por Marruecos, entre ellos 3 estados árabes, como son Jordania, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein. ¿Cuál es la situación actual? Pues Biden se ha encontrado con esta patata caliente, Biden, como quiere decir, y claro, no entra por supuesto entre sus múltiples problemas de preferentes, pero le va a ser muy difícil, aunque yo creo que el equipo de Biden no hubiera hecho lo que hizo Trump, pero va a estar muy condicionado porque ya es un hecho, ya fue una decisión del presidente en ejercicio, que fuera ya en los últimos minutos de descuento en ejercicio de Estados Unidos, y sobre todo porque se vinculó con el tema judío. O sea, aquí se ha planteado que un do des, Marruecos reconocía al Estado de Israel y decidía establecer relaciones diplomáticas, y a cambio Estados Unidos reconocía la ocupación ilegal de Marruecos sobre el Sáhara. Claro, el lobby judío es muy potente, como todo el mundo sabe, en Estados Unidos, y Biden tiene muy poco margen de actuación sobre este tema. Y luego ya, para finalizar, las 2 organizaciones especialmente implicadas, la ONU ha seguido una política oscilante y contradictoria. Al final, después de haber tenido múltiples resoluciones muy duras y carajantes sobre el derecho inalienable del pueblo saharaui a la libre determinación, y condenado a España antes de cambiar de actitud, y diciendo que era urgente que se ejerciera este derecho, sin embargo, ha ido racaneando en los últimos años, mostrando una mayor comprensión con la ocupación de Marruecos, hasta el punto de que el actual secretario general, el portugués António Guterres, que curiosamente, cuando fue ministro de Asuntos Exteriores de Portugal, fue uno de los adalides del ejercicio del derecho a la libre determinación por parte del pueblo de Timor Oriental, pero ahora parece que no es tan entusiasta de este principio, ni siquiera ha nombrado a un representante suyo en Naciones Unidas, desde que Horst Kohler, antiguo presidente de la República Federal, dimitió hace más de año y medio. Y por último, ya con esto finalizo mi presentación del pasado, del proceso de descolonización. La Unión Africana se encuentra paralizada porque ahora hay una rivalidad entre sus dos de sus principales miembros, Argelia y Marruecos, y además con la incongruencia de que la Unidad Africana ha admitido a la RAS, o sea, al organismo político de la Sahara Occidental, como un miembro de la organización, y al mismo tiempo otro miembro, Marruecos, afirma o reivindica la soberanía sobre su territorio. O sea que esta es una contradicción tan fuerte que está totalmente paralizada. Y no obstante, como leí antes el informe del asesor jurídico de la Unidad Africana, ha condenado abiertamente, ya ha reconocido
que Marruecos es ocupante ilegal del Sáhara. Aquí me paro. Muy bien, magnífico. Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una exposición muy clara y muy clarificadora de muchos puntos. Yo, para empezar el debate, tengo dos preguntas que me gustaría formular al embajador Iturriaga. En primer lugar, ¿hasta qué punto esto sigue siendo una cuestión de la política exterior española? Es decir, ¿qué tipo de obligaciones sigue manteniendo España, si es que tiene alguna, puramente moral, política? Y en relación con esto, si hay alguna posibilidad de que se admitiera, es decir, si la política exterior española debería de ser más activa para ser un interlocutor con Estados Unidos, si la diplomacia española debería de intentar o tiene una obligación de jugar ahí un papel que hasta ahora no ha ejercido. Bueno, España se ha quitado el mochuelo de encima de un primer momento y ha mantenido con una cierta coherencia gobiernos del PSOE y del Partido Popular, que España no tiene responsabilidades porque ya se retiró en 1966, por consiguiente no tiene ninguna responsabilidad. España se unió al grupo de amigos del Sáhara, entonces pues se considera eso un amigo del Sáhara, como si eso fuera, como puede ser amigo, no sé, de las Islas Molucas, ¿no? Se ha quitado del medio, a pesar de los dictámenes de Naciones Unidas, sobre todo del subsecretario de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas. Y en la línea que sigue manteniendo. Hasta hace muy poco salía un comunicado de la Oficina de Información Diplomática y recogía unas declaraciones de la ministra actual, de Arantxa Gómez Laya, que decía que España no debe impulsar una solución concreta en la cuestión del Sáhara Occidental, sino tan solo apoyar a la ONU para lograr un acuerdo entre las partes en el conflicto. Su único papel es de compromiso, de ser activos y constructivos y apoyar a la ONU en la búsqueda de una solución justa, duradera y mutuamente aceptable por las partes. El latiguillo que no dice nada, porque obviamente no va a ser una paz injusta, no va a ser una situación injusta. Bueno, España se limitará a dar seguimiento a la situación y realizar gestiones con espíritu de consenso. Bien, España se sitúa au-dessus de la mêlée, como si no le fuera realmente la cosa. No es esta la opinión de una predecesora suya, Ana Palacios, que recientemente en un artículo publicado en El Mundo decía: España no puede adoptar una postura pasiva y parapetarse tras las resoluciones del Consejo de Seguridad. Tenemos una responsabilidad cualificada y corresponde implicarnos al gobierno, pero asimismo a la sociedad, en la maduración de una salida al laberinto. Es decir, aquí hay una voz autorizada que dice que no cabe tratarse al margen y decir, bueno, ahí os la veáis. Nosotros somos muy buenos chicos y vamos a ayudar a que se encuentre solución, pero nosotros no tenemos ni responsabilidad ni tenemos que hacer ninguna propuesta, porque nosotros ya nos quitamos del medio y eso no somos responsables. Bueno, yo voy a contestar de una forma bastante clara y además lo dije en 2011. En 2011 en un artículo que publiqué sobre la descolonización del Sáhara Occidental, en el anuario del Instituto Panamericano de Derecho Internacional. España es algo más que un amigo del Sáhara. Es la madre de un hijo discapacitado al que abandonó en manos del vecino, quien ocupó la casa materna e instaló en ella a parte de su familia. La denaturalizada madre puede abandonar al menor, pero no por el hecho de informar de ello a la policía, queda exonerada de sus responsabilidades ante la justicia. España sigue figurando como potencia administradora y tiene en la actualidad una responsabilidad histórica, jurídica y sobre todo moral. Creo que es bastante claro mi punto de vista de que España no es la administradora de facto del Sáhara Occidental, porque voluntariamente lo abandonó, pero jurídicamente sigue siendo responsable.
Muy bien, tenemos una pregunta de Alberto Gil Ibáñez, del Consejo de Estado, que pregunta: el embajador ha dicho que tras la marcha verde estaba la CIA del señor Kissinger. ¿Puede aclarar este hecho? ¿Por qué esa intervención contra España? ¿Fue este el motivo que le impidió a España hacer frente a dicha marcha? ¿Pudo hacer otra cosa en ese momento? Bueno, aquí, esto es un tema que yo lo explico abundantemente en mi libro, en el que, con datos fehacientes e incluso los propios informes de la CIA, se dice claramente que la Marcha Verde fue organizada por la CIA, incluso que fue el propio Kissinger quien dio desde la Embajada de Estados Unidos en Líbano un telegrama en clave, las instrucciones para que empezara a iniciar la Marcha Verde. Fue la que suministró el apoyo técnico de una masa de casi 300.000 personas, que Marruecos sea totalmente incapaz de que circularan más de medio kilómetro. Y ¿por qué lo hizo? Pues eso habría que preguntarse al señor Kissinger, que todavía vive. Pero no sé, en un momento determinado en que, aprovechándose la debilidad con Franco moribundo, con un gobierno de Arias entreguista y sin querer complicarse, en una situación delicada porque moría Franco, se establecía, se restablecía la monarquía borbónica, todavía no muy asentada, pues los Estados Unidos jugó un poco a decir, bueno, yo, por un lado, yo tengo dos amigos, España y Marruecos, de un lado, a España le voy a apoyar para que Juan Carlos sea el rey de España. Al mismo tiempo, voy a apoyar a mi aliado de Estados Unidos y a poner a España en situación en que no tenga más remedio que entregar el Sáhara a Marruecos. Eso es como la situación. Y hay testimonios, ya digo, desde la propia CIA, en que deja claramente que sin la ayuda de Estados Unidos y de Francia en menor medida, pero sobre todo de Estados Unidos y de Israel, no se habría realizado la Marcha Verde. Y a la espera de alguna pregunta más que se puede ir formulando, aquí veo, Carla dice: claramente es necesario que se lleve a cabo un referéndum para que el pueblo saharaui pueda autodeterminarse. ¿Cómo podría fijarse quién tendría derecho a votar en ese referéndum? El censo presentado en los 90 por Marruecos duplicaba las cifras presentadas por el Frente Polisario. Bueno, el tema del censo ha dado muchas vueltas. España, cuando se marchó, dejó un censo magnífico, o sea, muy, muy preciso, bien hecho. Entonces eran 65.000, me parece que eran los que estaba documentado, que sí, tengan en cuenta que es muy difícil, puesto que el pueblo saharaui entonces, todavía lo es, pero sobre todo entonces, era nómada, que no estaba radicado en una zona y un día estaban, según las lluvias o los pastos, un día estaban en lo que hoy es Mauritania, al día siguiente estaban en Marruecos, o sea, y España hizo una labor muy seria, muy rigurosa y dejó un censo bien hecho, que por supuesto Marruecos rechazó. Y como ya dije, importó inmigrantes marroquíes, no saharauis, sin ninguna conexión, que provocó un desequilibrio. Bueno, esto ha habido muchos intentos de acuerdo y se ha llegado ya por parte de Naciones Unidas a lograr un censo razonable. Y ya las propuestas de Baker, la segunda propuesta de Baker, se hablaba la posibilidad de hacer 2 referéndums con participación en el primero de los que son realmente saharauis y en el segundo de aquellos de origen marroquí que ya llevan X tiempo establecidos en Marruecos. Es decir, este problema ya no es el esencial, como alegó durante mucho tiempo Marruecos para negarse a celebrarlo. Yo creo que ya se ha llegado a un acuerdo que al final presentó la MINURSO, presentó Naciones Unidas, para permitir el ejercicio de la libre determinación del pueblo saharaui. Muy bien, tenemos una pregunta de Gemma Esteban Borroinforo, que es doctoranda en la Complutense, precisamente sobre la descolonización del Sáhara, y dice: me gustaría saber por qué, cuando Mauritania se retira del Sáhara en el 79, se permite la entrada de Marruecos en toda la zona sur, si este mismo Estado había reconocido su soberanía en el norte
y la de Mauritania en el sur. ¿Cómo lo permitieron las Naciones Unidas? ¿Qué hizo el Frente Polisario? Gracias y enhorabuena al embajador por su intervención. Bueno, ya le he dicho que Naciones Unidas, que la ONU, no ha tenido una posición muy lógica, coherente y ha dado bandazos en un sentido y otro. Y sobre todo, no ha tenido fuerza porque no ha tenido el respaldo. Sin contar con el apoyo de Estados Unidos y de Francia, sobre todo de Estados Unidos, la ONU no podía hacer nada. La ONU tuvo una oportunidad magnífica y que España no aprovechó, aunque a última hora la intentó, que fue el de que España entregara a las propias Naciones Unidas, para que durante un periodo, como ha hecho en otros territorios, durante el periodo X, se preparara a los nativos para ejercer el derecho a la determinación. Pero eso estuvo en el aire, incluso hubo conversaciones muy adelantadas entre Piñés y el secretario general de la época, no se llegó a materializar, se perdió una oportunidad perfecta y todavía cabría esa posibilidad. De luego, con el envío, de cuenta que las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, que es el órgano máximo de Naciones Unidas, creó la MINURSO, que como su nombre indica, es una misión para organizar un referéndum de libre determinación. Sin embargo, no ha podido hacer nada por el boicot de Marruecos. Y claro, cada años se renueva la presencia, pero la MINURSO hoy día pues tiene, si Marruecos tiene 200.000 tropas, clase de tropa en este, y la MINURSO no sé si son 5.000 o 6.000, es ridículo. Lo que puede hacer es, la misión que tiene ahora, que es tratar de vigilar el cumplimiento del alto el fuego y intentar mediar cuando se produce cualquier incidente, pero nada más. Sanussi ha sido un fracaso total. Naciones Unidas no ha tenido, no tenía fuerza, no sé si tenía voluntad, pero de luego tenía fuerza para impedir que Marruecos ocupara el resto de Sahara que había abandonado Mauritania, ¿no? Naciones Unidas no tiene un ejército, Naciones Unidas puede mandar unos cascos azules, pero estos cascos azules están formados, están designados por el Consejo de Seguridad y con elementos de distintos países. Y claro, con Estados Unidos, con Seguridad, y con Francia, con Seguridad, la chat tiene esperanza. No hay la más remota posibilidad de que Marruecos fuera condenado por Naciones Unidas. Sí, la siguiente pregunta que la plantea Adrián de la Flor Meléndez va muy en la línea de lo que yo también planteé en el primer momento. Me hubiera gustado escuchar también al embajador de Turaga sobre este punto y quizá tomar una renovada política exterior española, a ver si él tiene sugerencias e ideas para una renovada política exterior española en relación a Sáhara Español. Pero aquí Adrián pregunta, los días 5 y 6 de diciembre de 2018 y 21 y 22 de marzo del 19, las Naciones Unidas celebraron la primera y segunda mesa redonda respectivamente de negociaciones del conflicto, reuniones negociadoras del conflicto, a las que fueron invitados Marruecos, el Frente Polisario, Mauritania y Argelia. Si a efectos de la ONU España sigue siendo la potencia administradora del territorio, ¿por qué no fue invitada España para cumplir con sus obligaciones jurídicas internacionales respecto al artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas? Bueno, eso es muy claro, porque España, la propia España, se autoexcluyó y se quedó vinculada solamente por su integración en el grupo llamado de los Amigos del Sáhara Occidental. Entonces, en estas no fueron negociaciones, fueron conversaciones interrumpidas durante mucho tiempo, en lo que aquí sí me dio Estados Unidos, pero eran unas conversaciones muy desleídas, muy diluidas, porque para empezar, Marruecos no reconocía como interlocutor al Frente Polisario. Decía no, que el Frente Polisario era una marioneta de Argelia y que había que negociar con Argelia. Entonces, y ahora fue el compromiso de unas conversaciones que no comprometían a nadie, no metían a nada, y en la que actuaban como hombres buenos, como estados buenos, Mauritania y Argelia.
pero que no se ha avanzado nada y finalmente las están en punto muerto, no se ha conseguido casi nada. Y si me permites contestar a tu pregunta, bueno, voy a contar y voy a meter de lleno en una cuestión que me parece importante, que es el de contestar. No sé si alguien me lo ha preguntado, si no me lo pregunto yo. ¿Hay alguna solución al problema? Y España tiene una responsabilidad en esa solución. Bueno, ya digo que no ha habido una negociación hasta ahora. Marruecos no ha negociado de buena fe. Ha estado haciendo el paripé, conversaciones, pero sin ningún, al tiempo que fortalecía de facto su presencia en el Sahara. Voy a mencionar en un artículo reciente, un compañero y experto también en temas del Sahara, el embajador Ballesteros, ha dicho: es lamentar que el paso del tiempo haya privilegiado el dato de la efectividad sobre los principios. Pero la situación es la de que es, y de aquí al recurso a la Realpolitik, que en su aplicación final auguraría la partición saharaui, posibilidad de que se termine disgregando, pasando de una nación nace en el desierto a una nación muere en el desierto, de englobarse en la autonomía amplia y al mismo tiempo compatibilizada con la soberanía marroquí, considerablemente más asentada tras el reconocimiento norteamericano e inmutable el tradicional apoyo dado. Bueno, yo aquí me parece interesante. No estoy de acuerdo en algunas cosas, en otras no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo en absoluto con la solución en el abandono, en la partición del Sáhara. Pero sí en el diagnóstico. Es decir, frente al principio básico del derecho de los pueblos bajo dominación colonial a la libre determinación, existe otro principio de derecho internacional, que es el principio de la efectividad. Y eso es lo que Marruecos está tratando, de que con el transcurso del tiempo, fortalecer su posición. Es innegable que Marruecos controla la mayor parte del Sáhara y efectivamente es la potencia ocupante. Entonces, con esa fórmula, para llegar, y un momento en que ya pues adquiera y la comunidad internacional reconozca en función del principio de la efectividad la ocupación y la integración del Sáhara en Marruecos. ¿Qué fórmulas hay? Para empezar, yo creo que hay que empezar, hay que realmente Marruecos, el Frente Polisario, Arras, como quieran, tienen que negociar de buena fe. Voy a citar a un profesor de esta casa, y querido compañero Raimundo Bassols, en un magnífico libro titulado El arte de negociar. Dice: en toda negociación hay unos puntos de resistencia, también llamadas líneas rojas, que si no se respetan, lleva a los mismos negociadores a que prefieran que no se llegue a un acuerdo. El punto de resistencia describe el peor acuerdo al que hipotéticamente se podría llegar, porque si fuera más allá, resultaría negativo y contrario al axioma básico en toda la negociación, de que el acuerdo debe ser aceptable para todos los negociadores porque consigan algo que los beneficie. ¿Sí? Esto es de una sabiduría y de una lógica aplastante. Todos tienen que ganar algo, más o menos, pero todos, para que se pueda llegar a una solución negociada, todas las partes implicadas tienen que sacar algún beneficio y consiguientemente todas ellas tienen que perder algo. Si una parte impone, como pretende Marruecos, su incorporación del Sáhara a su territorio sin hacer ninguna concesión, salvo una modesta autonomía que no es más que una descentralización muy limitada, obviamente eso no es una negociación, es un dictat. Entonces, aquí ya vamos. ¿Cuál podría ser la solución? No es fácil, evidentemente, y yo no tengo una varita mágica para conseguirlo, pero sí creo que siguiendo la lógica de la enseñanza del querido Raimundo Bassols, llegar a una negociación
en la que hay, a mi juicio, dos líneas rojas infranqueables. Una jurídica, que es el principio de la libre determinación. Naciones Unidas no puede, después aparte de que está incluida en la Carta de Naciones Unidas y en infinidad de resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad, que ha sido admitido por todos los países, incluido el propio Marruecos, este principio de la libre determinación no se puede decir, no, esto no sirve, fuera. Esto es una de las líneas rojas que no se puede, para que haya una solución, tiene que permitirse al pueblo saharaui expresar su derecho a la libre determinación. La otra línea roja no es jurídica, es política, es realpolitik pura. Y es que ni Estados Unidos, ni Francia, ni por supuesto Marruecos, están dispuestos a aceptar la creación de un Estado independiente saharaui. Y esa es la realidad la que hay que tener en cuenta. Entonces, tomando estas dos líneas rojas, entre estas dos líneas rojas, ¿se puede encontrar una fórmula de compromiso? Yo creo que sí. Y esa fórmula de compromiso parte de lo que Marruecos ha ofrecido, pero con la boca pequeña, que es una autonomía al pueblo saharaui. Pero la autonomía que ha ofrecido es una autonomía de Chisinau, que claro, nunca jamás podrán aceptarlo el pueblo saharaui. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues que Marruecos, a cambio de que se reconozca la soberanía del reino de Marruecos sobre el Sáhara Occidental y pase a formar parte de lo que él llama sus provincias del sur, conceda al pueblo saharaui un auténtico autogobierno, una autonomía amplia con competencias importantes, como por ejemplo la que existe en España. El rey Hassan II y el propio Mohammed V han dicho que podían aceptar una autonomía como la española. Perdón. Incluso Marruecos, Mohammed VI dijo que podía aceptar un régimen federal como el de Alemania. Es cogerlo un poco a beneficio de inventario. Pero en Marruecos podría conceder una amplia autonomía como la que pueda tener Cataluña o el País Vasco o Navarra, con amplias competencias, conservando un modelo cuasi federal, no confederal, cuasi federal, en el cual las competencias de asuntos exteriores, defensa, hacienda, estén en manos del Reino de Marruecos, pero todo lo demás esté en manos del gobierno saharaui. Parte económica, personal, explotación de los fosfatos, explotación de la pesca. Es decir, que el pueblo saharaui pueda ver que realmente tiene una posibilidad de vivir mucho mejor, de ejercer una serie de competencias por las cuales merece la pena renunciar y reconocer públicamente en un referéndum de libre determinación bajo el control de las Naciones Unidas que acepta la integración en Marruecos. Y, por otra parte, y es fundamental, y en eso el propio Polisario no ha sido muy responsable, se soluciona el problema trágico de los refugiados saharianos en Tinduf y en el desierto. Hay que ofrecer algo, hay que ceder para obtener un acuerdo. Hay que ofrecer, Marruecos tiene que ser suficientemente generosa y realista para ofrecer una posibilidad de auténtica autonomía al pueblo saharaui para que éste acepte y renuncie a su derecho legítimo a proclamar, a pronunciarse por la independencia a cambio de un poder real. O sea, entre estas dos líneas rojas se mueve la situación. Claro, la decisión de Trump no ha ayudado, al contrario, ha hecho, porque hasta entonces Marruecos se encontraba en una situación ambivalente. Es decir, tenía una posición política muy fuerte, porque era el ocupante de facto real de la mayor parte del Sáhara, pero tenía una posición jurídica muy débil, porque ni un solo Estado, antes de Trump, ni un solo Estado
había reconocido la soberanía del Sáhara, de Marruecos sobre el Sáhara. Ahora, al hacerlo Estados Unidos y otros 22 estados han seguido, con lo cual Marruecos ha endurecido su postura, se muestra más intransigente y estará menos propenso a ceder, a hacer concesiones. Pero la situación sigue estando ahí. Porque es que, además, con esta fórmula, y ahí voy a lo de España, España que no se puede quitar de medio, que España sigue siendo jurídicamente responsable como potencia administradora de un territorio, debe y puede ayudar enormemente con su experiencia en el estado de las autonomías a hacer modificación, adopción de la Constitución o modificación de la Constitución marroquí, añadiéndole un codicil, añadiéndole un anejo en el cual se preveía un régimen de autonomía en el cual se concedan amplias competencias al pueblo saharaui, al gobierno elegido por el pueblo saharaui. Esta, ya sé, es muy difícil, pero es a mi juicio la única solución, porque es una solución en la que todos ganan. Ganaría Marruecos, que tendría finalmente consolidado jurídicamente el reconocimiento de que el Sáhara fue una parte integrante del reino. Ganaría el Frente Polisario, lo que he dicho, porque tendría un poder real, no la RAD de ese fantasma. Habría un gobierno, no sería la RAD, sería el gobierno saharaui, o sea, como se llamara, pero que tendría poderes reales y sobre todo, la cantidad, los cientos, no cientos, pero los miles, pues nadie sabe, no he querido hacer un censo del número de refugiados saharauis realmente existentes en Tinduf, el propio Polisario no ha querido hacerlo, podrán vivir dignamente, cosa que ahora no están haciendo. Gente, el Polisario, el pueblo saharaui tiene mucho que ganar con esta fórmula. España redimiría su decisión unilateral de abandonar a los saharauis, pese a sus compromisos asumidos, y terminar honestamente y con dignidad su responsabilidad como potencia administradora. Si España en un momento determinado consideró que el Sáhara eran provincias españolas, tan españolas como Cuenca y Albacete, no puede ahora pasar de un extremo a otro. Nosotros no tenemos nada que ver y los saharauis no tienen derecho a la nacionalidad española a pesar de haber tenido un documento nacional de identidad y que ahí se las apañen. No. España tiene una imposibilidad, ya digo, jurídica, histórica, pero sobre todo moral. Y España no puede dejarse de lado y decir, no va conmigo. Los demás protagonistas, pues también. Mauritania y Argelia conseguirían que hubiera superar la situación de inestabilidad, un acercamiento entre Marruecos y Argelia, y que finalmente se pudieran establecer las fronteras hasta ahora sin fijar, que pudieran relanzar la Unión Árabe Magrebí y la cooperación en el norte del Magreb, en el norte de África, en beneficio de todos los estados y ciudadanos de esa zona. Los dos potencias extraafricanas, protagonistas también importantes, Francia y Estados Unidos, también conseguiría su principal objetivo, que es que no existiera un Estado saharaui independiente, que el Sáhara se integrara en Marruecos y que hubiera una situación de estabilidad en una zona importante estratégicamente para Estados Unidos. Y Francia también. Francia, aunque siempre ha apoyado a Marruecos, sin embargo, Francia es una potencia seria y trata de guardar las apariencias y seguir la ley y el derecho internacional. Entonces, Francia le permitiría de esta forma el que se consolidara su opción
por la integración del Sáhara en Marruecos, seguiría con su influencia en la zona, como actualmente tiene, pero dentro de los ámbitos del respeto al derecho internacional. En cuanto a las dos organizaciones internacionales afectadas, la ONU redimiría su cobardía. Bueno, no sé si es un poco fuerte esto, pero su incongruencia, su falta de poder, que no se puede echar la culpa solo a Naciones Unidas, porque es la culpa de los Estados miembros, sobre todo de los Estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Y la Unión Africana saldría de su situación de paralización al llegarse a un acuerdo entre Argelia y Marruecos que permitían relanzar la organización y establecer un comienzo de cooperación interafricana. Es decir, es una situación en la que todos ganan. Ahora, todos tienen que hacer algo. Muy bien, perfecto. Precisamente Elena Valenciano, buena amiga, ex eurodiputada y ex parlamentaria española, preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo desbloquear políticamente la situación? Muchísimas gracias al embajador Iturriaga. No tenemos más que recomendar el conflicto aún por resolver, la editorial SIAL. He visto que está anunciado en la Casa del Libro, seguro que se puede conseguir online. Desde luego, una gran contribución. Muchas gracias, embajador Iturriaga, a esta cuestión que, desde luego, como españoles y como interesados en la política exterior española, pues nos concierne a todos. Gracias por tu tiempo, tu dedicación y también a todos los que han estado escuchando y participando. Seguiremos organizando sesiones tan interesantes como esta. A todos, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros.